Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles, un nuevo programa de Vidas con Luz. En este caso, una invitada que, bueno, tiene una historia estupenda y yo no sé cómo definirla. Ella es cartagenera, no se llama Piedad, pero porque nació el día 8 de diciembre, entonces es Concepción. María de la Concepción, aunque te conoce todo el mundo por Chiti. Chiti, efectivamente. Chiti Hoyos. Chiti Hoyos. Hoyos. Cartagenera hasta la médula. Hasta la médula. Hasta la médula. De muchas generaciones. De familia, madre de familia, luego nos presentas un poco tu familia, nos la describes y yo no sé cómo definirte, podría ser algo que te define a ti, el poder de la oración. El poder de la oración no es mío, es del Señor. Está claro, pero sí que es verdad que la oración es muy importante en mi vida y en la de los que me rodean. O sea, que también para tu dedicación día a día, aunque ejerces también como catequista y de la historia también de madre en familia, etcétera, pero bueno, pues luego nos vas a describir un poquito por qué he dicho yo eso del poder de la oración. Luego lo hablaremos. Pues situándonos en tu infancia viviste la fe desde pequeñita en casa. ¿De quién depende el que tú empezaras a creer, a ver, esa niña pequeña que corría por aquellas calles, por el puerto? A ver. Yo he tenido siempre fe, eso ha sido un regalo del Señor. Y de hecho mi primer recuerdo es cuando tenía un añito, que era Navidad, y recuerdo estar hablando con el niño Jesús en el portal de Belén. Pero hablar, no estar fijándome en qué bonito es, ¿no? O sea, hablar. Lo montaban tu familia, y tus yo padres, estaba, y tú hablabas yo hablaba al niño. con el niño Jesús y tenía un año, o sea que no me llegaba el niño Jesús, o sea, yo casi no llegaba. Y siempre he tenido fe. Yo pensaba que todo el mundo la tenía, que todo el mundo, pues eso, pues yo en verano en la casa de mi abuela, que era una casa, era un chalet que tenía árboles en el jardín y tal, yo me subía a los árboles y yo hablaba con Dios. Y pensaba que eso era lo normal, que todo el mundo hablaba con Dios, o sea que ha sido siempre un regalo. A mí me pasaba algo parecido, yo un ambiente en casa religioso, de misa habitual, de todo junto, de rezar en la comida y tal, y me acuerdo que el primer choque fue cuando llegué, no al colegio, sino a la secundaria, que entonces empezábamos con 10 años, y ver que había gente que no creía. Digo, ¿pero cómo es posible? Digo, ¿no? pero no hablas con él, no te habla. Decía yo, ¿cómo es posible? Digo, pero si es normal. Entonces eso sí que me llevó a llevar como muy en la intimidad mi fe. De forma que yo llevaba mi propia vida y pocas personas sabían que yo llevaba una vida interior desde bien chiquitina. ¿Y eso te llevó a hacer algunas cosas especiales o, no sé, tenías algún diario, ibas escribiendo lo que...? No, pero yo me acuerdo que con 6 años quería hacer mortificaciones como los santos e irme, no sé dónde lo habría leído porque yo era muy pequeña, pero como estos que se iban, que querían irse con los moros y que les mataran en plan martirio y cosas así. Mártires. Y mártires y cosas así, y me venían esas ideas y yo decía, sí, hombre, estoy yo como para irme con los moros y no me dejan ni ir al kiosco de la esquina de enfrente. No, para ir libre no me dejan salir. Pero es verdad que sí, y tenía muchísimo interés en la vida de los santos, porque mi madre en las comidas de vez en cuando contaba alguna historia de algún santo y a mí eso me encantaba. Entonces siempre he tenido mucho interés en los santos y en sus vidas, me llamaban mucho la atención. No, es verdad que los niños con las historias, las aventuras, la historia de aventura y aquello que es un poco que se sale de lo habitual, llama mucho la atención. Por eso es un modo de enseñar a los niños, ¿no? En la cultura religiosa. Bueno, ¿cómo fue tu adolescencia, tus estudios? ¿Qué hiciste, qué no hiciste? ¿Por dónde fue la vida? Bueno, porque mira, esta niña aquí está de baile. Esta niña que está disfrazada de mariposa, esta es mi foto favorita. Tiene 8 años. Y es una niña, ya sabes que las mariposas hablan de una nueva vida, una resurrección, ¿no? Como lo que vas a llegar a ser, que dice San Pablo, no se ha manifestado aún lo que vas a llegar a ser. Vale, yo estoy empezando a asomar de la crisálida, pero ahí sigo. Llegará un momento en que sonreiré como esa niña y mostraré lo que Dios ha querido hacer con mi vida. Así que, pues nada, la infancia muy feliz en el colegio de la Purísima Concepción, todo va siempre todo relacionado, Concepción. Siempre Concepción. Purísima Concepción en Cartagena se llama San Miguel porque la calle donde estaba el colegio era San Miguel, pero son las hijas de la caridad. Entonces la medalla Milagros de la Virgen pues es mi advocación, la de la medalla milagrosa. Y fue una infancia muy buena, luego me fui al instituto y después fui al colegio de los maristas, donde estudié con ellos ya hasta el bachillerato. Y fue una adolescencia de misa de los domingos
y de espiritualidad en secreto, como yo lo digo. No se conocía, ni se sabía, ni parecía, ni llamaba la atención, ni nada por el estilo. Era pues una niña normal, sacaba buenas notas y ya está. Y cariñosa, eso sí, con vocación de madre tenía desde pequeña. Desde pequeñita. Desde pequeña, cuidaba de mis primos, o sea que como si fuera la mamá de todos. O sea, ¿porque era la mayor o qué? No, que va, que va. Somos 5 hermanos y yo era la del medio. No, pero ya, exactamente, pero cuidabas de primos, de sobrinos. De mayores y de pequeños. Estaba pendiente de todos. Como decía yo, son unos descerebrados. Y eso de estar en medio no pasaba desapercibida, porque el mayor porque es mayor y se le exige cosas, al pequeño porque es el último y le mandan todos y es un consentido. No, en cierto modo yo decía, yo no destaco, o sea, siempre decía, bueno, mis hermanos tienen muchos talentos y cada uno destaca en sus cosas, los pequeños pues son muy graciosos y también llevan lo suyo. Y yo me acuerdo que me decía mi hermana que yo lloraba por los rincones porque no tenía ningún talento. Luego ya me he reído un montón, claro, porque luego ves lo que el Señor de verdad... Cuando lo descubres, se va descubriendo. Que vas descubriéndote a ti mismo, pero la adolescencia es una época difícil para hacer eso. Bueno, ahora lo sabes con más experiencia también, sí. Ya no por la tuya. Y te llegas a la edad de estudiar y ¿qué haces? Vale, yo quería hacer medicina, porque me llamaba muchísimo la atención la sanación. Yo veía a la gente, la veía como niños pequeños, pero no porque fueran infantiles, sino que luego pienso yo que Dios nos ve a todos así, ¿no? Como que somos unos niños a los que hay que cuidar. Y también veía las heridas. Yo era capaz de ver heridas en las personas y el sufrimiento que tenían. Y me llamaba muchísimo la atención estudiar medicina, pero el Señor no me lo permitió. Así que acabé en Derecho, que no tiene nada que ver. Pero bueno, el Derecho también ayuda muchísimo en el sentido de la justicia y de luchar contra las injusticias y de lo que es correcto. Sí, era otro tipo de heridas. Sí, efectivamente, es distinto. ¿Y terminaste Derecho? ¿Ejerciste como tal? No, nunca. Yo llevaba la idea de estudiarlo como una carrera, pero no de trabajar eso, no. Acabé en un banco. Estuve trabajando en un banco 11 años y fue una etapa muy bonita porque puedes ayudar mucho desde un banco. Puedes ayudar a muchísima gente que confían en ti, que confías en ellos, que les puedes sacar de un apuro. Puedes hacer muchas obras de misericordia en secreto. ¿Cómo es posible? Es que me está recordando a un amigo, pero sobre todo la cuestión de decir, es que hay profesiones y trabajos donde se puede ayudar a la gente, hay otros más difíciles. Yo creo que en todos los lugares, porque siendo uno haciendo bien sus cosas, su obra, y atendiendo a la gente que viene a solicitarte algo, desde vender chorizo en una tienda de alimentación hasta ser un médico o un maestro en un colegio. Cualquiera de ellos. Yo en mi caso lo que hacía era dar gracias a Dios porque me da la oportunidad, por ejemplo, de pagar recibos de agua a gente que estaba en el paro o a viudas que pagaban muy poquito. Yo le decía que el banco le había concedido un crédito y que no había que devolverlo y era yo quien se lo pagaba. Eso es una oportunidad que normalmente no se suele tener. Y que no sepa tu mano izquierda. Que lo que tiene la derecha, efectivamente. Hombre, tampoco es que pudiera darle muchísimo dinero, pero eran pequeñas cantidades que aliviaban muchísimo a la Recuerdo gente. un amigo, te estoy contando que concretamente tuvo la posibilidad de un ascenso para quedarse en el mismo lugar, en el banco, pero un ascenso y subir en categoría en dinero, y renunció porque eso suponía seguir los criterios del banco y tener que firmar y denegar préstamos que él decía, se les da a gente que de verdad no lo está necesitando y está estafando incluso con todo esto, y a la gente que lo necesita, como no reúne las condiciones mínimas que el banco ha establecido, no puedo hacerlo. Y tenía una lucha interior y prefirió seguir donde estaba, pudiendo ayudar mejor que tener esa responsabilidad y ir contra su conciencia. Eso es lo que hice yo. Yo le hice una novena a San José para poder dejarme el banco. Le hice una novena porque era un ERE en lo que había en el banco y solo cogían a gente mucho mayor que yo. Y entonces a mí primero que lo hacía, el trabajo era bueno, yo iba ya con carrera, habían invertido en mi formación y entonces me decían de ninguna de las maneras me iban a conceder que yo me pudiera ir. Así que yo dije, bueno, eso es lo que pensáis vosotros, pero yo tengo a San José. Así que hice una novena a San José y el día siguiente, el 20 de marzo, me llamaron diciendo que me lo habían concedido. En el ERE te dan una indemnización que tiene que ver con los años que tú has estado trabajando. Y era justo lo que me faltaba por pagar de la hipoteca. Así que me liberaron. Te liberaron perfectamente. Sí. ¿Y en aquel momento ya conocías a tu marido? Sí, yo conocí a mi marido con 18 años. Yo decía que hasta que no cumpliera los 18 años y fuera mayor de edad yo no me echaba novio. Entonces él se esperó
y unas 2 semanitas después de que yo cumpliera los 18, ya O sea, fuimos novios. desde el principio lo subiste a llevar, Sí, es decir, aquí hay sí. las pausas y los tiempos. Sí, nuestro noviazgo fue muy bonito porque él me venía a buscar a misa, luego se quedaba a misa conmigo. Estábamos allí a los pies de la Virgen de Fátima en misa y luego nos íbamos a tomar un café y a hablar. Tuvimos 8 años y medio de novios, un noviazgo 8 y largo, medio, largo. 8 y medio. Sí. Y de aquellos 8 y medio años de noviazgo, pues hay una familia que Pues, son 8 hijos, 8 y hijos 2 en la tierra. y 2 8 en la tierra y 2 en el cielo. 2 en el cielo, que nacieron ya muertos o No, ya no, fallaron no, al poco fue de al nacer, poquito de concebir, al poquito de concebir, por tanto, pues ahí están en el cielo como ángeles. tirando de nosotros. Exactamente. Esos han corrido más. ¿Y qué edad tienen ahora los niños o las Pues niñas? mira, el pequeñito tiene 7 años y la mayor va a cumplir 21. Hay de todo. Entre 21 y 7. Sí. Esas manos me imagino que son de Son ellos, ellos, claro. efectivamente, ahí estamos. ¿Tu marido se llama? Nacho. Nacho. Ignacio Jesús. Ignacio. Y bueno, con él has vivido y sigues viviendo también la fe y la Sí. maduración y la formación, porque es algo muy importante, que la fe no lo podemos dejar con la catequesis infantil. Efectivamente. Tú eres catequista de niños o de confirmación. De todos los niveles. En todos los niveles. Desde los niños pequeñitos hasta los más pequeños. En la parroquia. Y también, bueno, os habéis formado, también Sí. vosotros, haciendo... Cuéntanos. Te explico. Es que resulta que nosotros nombramos padrinos de la familia. Tenemos 2 padrinos. Los padrinos tienen la vocación, o sea, la misión de de guiar en la fe, si los padres fallan y todo eso, ¿vale? Pues nosotros buscamos como padrina a San Juan Pablo II y como madrina a la Madre Teresa. Vaya pareja. Para que veas. Y entonces se tomaron muy en serio su trabajo y entonces en poco tiempo Juan Pablo II nos puso a estudiar la teología del cuerpo, el máster de matrimonio y familia del Instituto Juan Pablo II. Sí. Y entonces lo hicimos por nosotros, lo hicimos por 2 motivos. Uno, para poder ayudar a otras familias, teníamos clarísimo que nos iba a ayudar esa antropología de Juan Pablo II, pero sobre todo era para nosotros en nuestro propio matrimonio. Y fue un regalo, la verdad. Fueron 2 años viniendo aquí a Murcia a estudiar, porque lo hicimos aquí, cuando estaba aquí. Sí, los fines de semana. Los fines de semana, viernes, tarde, efectivamente. sábado a la mañana, Disfrutamos ¿no? las asignaturas estupendamente. Y al final yo hice la tesina, la hice en el misterio esponsal trinitario. La tesina va de cómo la intimidad de la Trinidad es el vehículo para llevar a plenitud la intimidad del matrimonio. Del matrimonio. Eso es. O sea, con lo que decimos y lo que dice San Pablo, de que es un misterio grande, yo lo refiero al amor de Cristo a la Iglesia y el amor entre la Trinidad, como el amor del esposo y la esposa. Justo. Más allá de simplemente el afecto o el cariño o la ternura o el sexo, ¿no? Claro. Es mucho más que todo Es mucho eso. más. Mucho más profundo, además. Máster en matrimonio en ciencia del matrimonio y la familia y colaboradores donde haga falta. Pero claro, si yo te digo, por ejemplo, porque tú has colaborado en radio, has colaborado en... ¿Por qué? ¿Por aficionado? ¿Porque te gustaba? Hay una foto ahí de muy adolescente con los cascos puestos. Sí, no era muy adolescente, ya tenía yo 4 hijos, ¿eh? Lo que pasa es que se me ve jovencita porque los cascos disimulan. Ah. No, esa es una etapa de mi vida muy curiosa. Yo, una de las cosas con las que evangelizo es con el sentido del humor. Con el sentido del humor. En el sentido del humor. La belleza, la verdad y el sentido del humor. Esas son las 3 cosas con las que yo evangelizo. Entonces, estuve colaborando con una revista satírica que también hacía cuñas en la radio, con un humor sano y un poco, ¿cómo se dice eso? Abstracto, ¿no? Es un humor en el que todo el mundo se puede reír. Fue una etapa que no se conoce de mí, pero que la disfruté. La verdad es que la disfruté mucho. Creo que por eso, precisamente, porque fue como una preparación para luego darme cuenta de cómo el sentido del humor ayuda también a evangelizar y que Dios tiene un sentido del humor muy bueno. Sí, ya que hablas de Juan Pablo II, recuerdo en el encuentro mundial, español, última vez que vino a España, en aquel 1 de mayo en Cuatro Vientos, que nos decía a los jóvenes, desde un joven de 83 años os digo que merece la pena ser cristiano y no os digan que se puede ser triste, que un cristiano triste no existe. Ahí está. Y luego ya pues en la radio, pues en Radio María he colaborado muchas veces, que me han llamado para hacer entrevistas y todo, y siempre en mi casa. Pero hay una cosa tuya que no sé si la gente sabe que eres tú, pero claro, si yo te comento la samaritana, para ti la samaritana no es una mujer que aparece hablando con Jesús en el pozo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Para ti samaritana es algo más que todo eso. Es algo más. Primero porque me identifico con ella. Yo un día me levanté
y dije, y me encontré con la sensación de que tenía que empezar a evangelizar en Twitter, que no sabía ni lo que era el Twitter ni cómo funcionaba, ahora se llama X. Sigue diciendo Twitter, yo sigo diciendo Twitter. Sigo diciendo Twitter, esto es así, y vamos a seguir así, como los clics de Famóvil en Aquí vez de tienes los la imagen que tienes. Esa es la imagen que tengo yo de la Samaritana. La Samaritana. Mucho tiempo después me di cuenta que ahí tenía a mano mi madrina, la Madre Teresa de Calcuta, porque tú la buscas como la Samaritana y a lo mejor no te aparece, te va a aparecer con la frase en latín que dice Jesús, damihi vivere, dame de beber. Entonces el tengo sed es de la Madre Teresa. Entonces yo me identifico mucho porque yo tengo sed. Yo tengo muchísima sed de Dios. Entonces me paso la vida pidiendo agua, agua viva. Por eso la formación, pero también la oración, también la formación y el deseo de unirme a Dios cada vez más grande. Entonces yo entré sin ninguna idea de qué iba a hacer allí en Twitter y empecé pues poniendo imágenes, porque ya digo que la vida de la belleza es muy importante, y dando a conocer a enormes artistas desconocidos que hay por todo el planeta que pueden transmitir la belleza de Dios y muchísimas emociones. Entonces allí empezó la gente a seguirme porque sí, que eso a mí me sorprendía mucho. Las redes sociales tienen un poder enorme de atracción. Sí, entonces se puede, ciertamente decimos, y Twitter, no, bórrate, quítate de ahí, que ahí entre el anonimato la gente es capaz de decir tantas barbaridades. Pero oye, yo puedo lanzar algo y como tú dices, sorprendentemente a la gente le gusta encontrar otra cosa. Otra cosa, efectivamente. Luego poco a poco fue un desahogo, hablaba de mis meditaciones cuando rezaba, de lo que se me había ocurrido, de lo que el Señor me había inspirado, de lo que había leído, lecturas y distintas cosas. Y poco a poco aquello se fue convirtiendo en una especie de comunidad de gente y en una misión. Porque el Señor hace eso, primero te dice una cosa y luego ya te explica qué es lo que quieres. Y entonces ahí es donde surge lo que has hablado tú antes del poder de la oración. Yo había experimentado el poder de la oración con mi hijo. Mi hijo tenía una enfermedad incurable que por intercesión de Juan Pablo II, volvemos otra vez, por intercesión de Juan Pablo II, pues tuvo un tiempo de mejoría impresionante, que fue aquello un milagrazo, porque es algo que no suele ocurrir. ¿Que era un niño entonces, pequeñito? Tenía 5 años. 5 años. Ahora ya va a cumplir 20. ¿Y qué enfermedad era? El síndrome de Rasmussen. Rasmussen. Le detectan esa enfermedad y es una situación grave, una degeneración, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Lo que es que el cerebro se ataca a sí mismo, no se reconoce. Entonces, al atacarse va produciendo como ataques de epilepsia, pero que no responden a ninguna medicación porque es el propio cerebro y que no tiene cura y que el único tratamiento es operar y quitar esa parte. O sea, era una hemiferectomía. Entonces, estábamos a punto de meterlo ya con 5 añitos para operarlo, porque estaba terminal, le dio muy agresivo, o sea, lo que normalmente es en muchos años, le dio en unos meses, nada más, en 2 meses ya estaba terminal. Y nos pusimos a rezarle a Juan Pablo II todos los días, ahí con la cámara web, por esto que dices de las redes sociales, que estaba enfocando a su tumba, pues ahí rezábamos mi marido y yo, San Juan Pablo II. Y el día y de repente vemos, porque nos mandan, antes de operarlo, un tiempo a casa. Y empezamos a ver que se recupera, él no podía andar, ya empieza a andar, empieza a moverse, no podía mover el brazo, empieza a moverlo, ya no le vemos las crisis epilépticas que tenía ni nada, y volvemos y le van a operar y dice, me han dicho que el niño está muy bien, digo, pues míralo, y se quedaron muertos y entonces dijeron, pero esto no puede ser, le hicieron una resonancia, todo había desaparecido, y me dijeron, esto no pasa, esto no ocurre. Este síndrome no va a menos. No va a menos, y nos dieron el alta el mismo día que lo iban a operar, el mismo día nos dieron el alta. Y así estuvo durante muchísimos años. Pero luego ya la enfermedad sí volvió. La enfermedad volvió ya cuando tenía 14, 15. Y entonces yo me di cuenta que yo al principio había luchado como Jacob con el ángel. ¿Sabes la lucha? Tú me vas a dar un milagro y como me lo vas a dar, yo no te voy a soltar hasta que me lo des. Y efectivamente me lo dio. Pero después tenía que pasar como Abraham. Si tú me has pedido que le meta el cuchillo, yo se lo meto. Sí, no hacer un ídolo de mi hijo, sino encontrarme contigo. Y si tú quieres que pase por ahí, quieres, paso. Y entonces ahora tiene mi paresia, porque le han operado. Pero aún así sigue siendo un milagro, dicen todos los médicos, porque la recuperación que tiene Chema no es normal. Sin apenas medicación, la mínima, que todos los niños salen con 7, 8, 9 pastillas, él tiene una, y en una dosis bajísima, y está muy bien. Entonces, pues el Señor lo lleva. ¿Y eres consciente totalmente de esta intervención de Juan Pablo II? Por supuestísimo que lo tengo clarísimo. Yo siempre he pensado que Juan Pablo II y yo tenemos algo, que cuando llegue al cielo se lo voy a preguntar. Ayer, o antes de ayer me enteré de un dato muy bueno. Y es tío Carol. El tío Carol se sentó un día en su mesa con un bolígrafo y escribió Tota pulcra est y después puso Teología del cuerpo.
El día que empezó él a escribir eso, ese mismo día, que era su plan, su testamento vital, lo más importante para él, fue el 8 de diciembre de 1974, que fue el día que nací yo. El día que naciste. Así que tenemos mucho que hablar en el cielo, él y yo. O sea, todo comienza, no hay casualidades No hay en el mundo, casualidades. nada, tenía que haber una vinculación. Pues fíjate que con esa teología del cuerpo, con esa realidad y la espiritualidad, bueno, pues hoy día estamos viendo también florecer tanto grupos y movimientos, por ejemplo, ese amor conyugal, estas relaciones ahora que están surgiendo de convivencia de matrimonio, regenerando matrimonios, que es con la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que en el fondo es eso, es volver a lo natural y a lo auténticamente que Dios ha querido, ¿no? El tema es que, volviendo otra vez a lo de la oración, cuando pasó lo de mi hijo, yo experimenté la comunión de los santos, porque empezaron a rezar por él y por nosotros en todas las partes del mundo. Me llegaba, era exagerado. ¿Tú ponías algo en el...? No, yo no hice nada. Mi suegro escribió en un sitio, tengo un nieto que está mal y tal, y muy poquitos mensajes empezaron a llegar a todas las partes del mundo. Muchos países me decían que estaban dando misas, que estaban en las intenciones de los seminarios, que había monjitas en los conventos, empezó a crecer aquello, y eso se notaba en la paz. Pachorra divina, decía mi tía abuela que teníamos, porque era impresionante la paz que teníamos, y eso tenía que venir de Dios. Pachorra. Entonces, claro, cuando yo descubrí ese poder de la oración, dije, esto que yo he recibido, esta paz que tengo, que no viene de mí, yo la quiero para los demás. Y entonces es cuando empecé a rezar por todas las peticiones que me hacían. Y entonces, más allá de poner imágenes, empezaste a Eso, ¿no? Es cuando son anónimas, pongo una foto o solamente lo digo de otra manera, porque yo respeto la intimidad. Tampoco pongo peticiones con fotos de bebés, siempre guardo el respeto. Pero me llegan de todas las partes del mundo. O sea, ahora mismo tú eres una intermediaria, ¿ya? Simplemente. Entre Dios, que es el que puede cumplir nuestras oraciones, o hacernos cumplir la voluntad, que sea... Es que además las redes sociales tienen eso, que siempre hay alguien rezando, siempre hay alguien despierto. Entonces, si yo dejo alguna intención de madrugada, sé que van a rezar por eso. Y eso es precioso. Es un mundo global y en este sentido, pues una realidad global de oración. Continua en todo lugar y en todo idioma. Perseveraban en la oración. Y en todo idioma, perseveraban en la oración. De tus experiencias de catequesis en la parroquia, ¿qué es lo que más te llena? Pues tienes con pequeñitos, mayores, un poco, bueno, me imagino que todo, ¿no? Sí, lo que más me llena es cuando ves a alguien que se enamora de Dios. Da igual que sea un niño pequeño, que sea una señora mayor, que de repente descubre, se entusiasma y se le despierta el hambre, la sed. La sed. Ese es el momento en el que más disfruto. O sea, tú tienes claro lo que quería Jesús en el Calvario, en el pozo, para darle, déjame que no te, así, dame agua y así no tengo que venir. Y en el Calvario. Dice, no, volverás a tener sed. Y luego en el Calvario, tengo sed. Eso es. Ahí lo tienes bien claro. Cuando se descubre la sed de una persona, sabes que el Señor se va a saciar. Es como si le fueras a llevar ahí pues, tu cántaro de agua en esa persona que le has mandado para allá. Entonces es la parte más bonita y se ve a todas las edades. Pero no contento con eso también, pues te da por escribir. No sé si es el primer libro o yo que sé que has presentado en la última semana de septiembre, que en Murcia ya desde hace años hay una semana de literatura y fe, Ex Libris, una semana internacional de literatura, y en esta última edición pues tú has presentado un libro. ¿Es de este año 2023 o lo escribiste antes? Es del 2020, sí, bueno, 2023, de marzo. Esto se llama cafecismo. Cafecismo veo ahí. Esto es un juego de palabras, ¿no? El humor de que decías. Pues claro, sí, la verdad es que sí. Cuando llegó la pandemia, pues lo que pasó a todo el mundo, que ya no se podía hacer nada. La pastoral de todas las parroquias se había cerrado y entonces el grupo de adultos que yo tenía querían seguir con la formación que yo daba, porque yo daba una formación profunda. Se llama cafecismo, pero no solamente se usa el catecismo, sino que yo usaba las catequesis de Benedicto XVI y de muchos santos padres y tal, que junto con mi hermana, que también es catequista, habíamos estado haciendo y fuimos el credo, paso por paso, viéndolo, frase por frase, en profundidad. ¿Con las catequesis de las audiencias? Un poco de todo. Había un poco de todo, pero con profundidad. Y entonces grababa unos vídeos, los subía a YouTube y así tengo un canal de YouTube, porque si no, no lo hubiera tenido. Nada. Twitter. Eso es, y YouTube, aparece por ahí, efectivamente. Y entonces, pues grabé, nada más que hay grabados 6 o 7 de todos los que di, porque antes no los subía a ningún sitio, simplemente los daba en directo por Zoom y ya está.
Entonces es como dar un salto más virtual y llega a más gente. Y efectivamente dejas de tener a tu grupito de parroquia y te viene gente de México, de Suecia, que quieren formarse. Y entonces ahora estoy dando, junto con mi hermana, formación en sanación integral por la teología del cuerpo. Online. Online. ¿Un horario fijo lo tienes? Bueno, estamos en ello, vamos a empezar. ¿Cómo sí. lo anuncias ahí? No, bueno, es petit comité porque estamos ahí de pruebas. Estáis empezando de pruebas. Exactamente. Bueno, pues ya lo anunciarás. Ya el que esté pendiente contigo. Sí. Bueno, pues volvemos a lo que, antes de aparecernos la foto, este libro es de 2023, 2023, de marzo. De este año, de marzo lo hiciste, lo escribiste, lo has presentado en Cartagena, ¿no? Se ha presentado en Cartagena, se ha presentado en Madrid, se ha presentado y ahora se presenta en Murcia. Sí. ¿Y cómo se llama el libro? Porque tiene un título muy bonito. El libro se titula Dios bendiga esta casa. Dios bendiga esta casa. Como los azulejos que había. Como los azulejos o las imágenes del corazón de Jesús con la frase. Eso es, efectivamente. Que es una teología doméstica, del hogar. Es lo que se llama la teología del hogar. El término lo acuñaron dos mujeres americanas, Noel Merin y no me acuerdo cómo se llama la otra ahora mismo, que estaban un día en su casa y vivían una espiritualidad en su hogar y de repente decidieron que empezaban a escribir de eso en un blog. Y paralelamente yo pues miraba en los blogs y entonces empecé a leer en inglés lo que ellas estaban poniendo y me sorprendió muchísimo porque lo que hablaban ellas pues era mi día a día. O sea, yo esto es algo más. Esto es algo que está inspirando el Espíritu Santo a nivel global. Y pasó en la pandemia. Y pasó en la pandemia lo que tenía que pasar en la pandemia. Lo que pasó en la pandemia fue que el Espíritu Santo de repente nos metió a todos en el hogar. A todos, a nivel mundial. Recuperar la casa. Recuperar el primer amor. El hogar. El primer amor, como dice en el Apocalipsis a las iglesias, ¿no? Si tengo contra ti que has olvidado el primer amor, pues el primer amor es el hogar. Y te das cuenta de la importancia que tiene el hogar en el plan de Dios. Primero, porque tiene una vocación clarísima. Si el matrimonio tiene vocación de ser imagen de la Trinidad, el hogar del matrimonio tiene la vocación de ser el hogar de la Trinidad, el cielo. El cielo. Luego, en su plan está que no sea ni siquiera una Betania en nuestros hogares, sino que sea en Nazaret. Para eso tienes que meter a la Virgen, a San José y a Jesús, al Sagrado Corazón en tu casa. Esto, la teología del hogar te explica, te trasciende las tareas del hogar. Te dice que son como letanías. Tú le dices a los niños, dice, tengo hambre, cocina para nosotros. No tengo ropa, plancha para nosotros. Es como una letanía, son actos continuos que se van haciendo y que se pueden ofrecer. Repetitivo, o simplemente hacerlo nuevo, como cada día, algo nuevo. Algo totalmente nuevo, pero no se queda solo en las tareas externas. El cielo tiene que ser interior y exterior. Entonces, cuando tú le dices a la Virgen, entra en mi casa, que quiero que esto sea Nazaret, que esto sea el cielo, la Virgen empieza a levantar las alfombras y levanta polvo y saca todo lo que tiene que sacar. Porque lo que se trata es que la familia sea con uno, que sean uno, que tengan un solo corazón, una sola mente, un solo... Pero para eso hay que estar en la casa. Para eso hay que... Yo hace unos días en el aula hablaba a los alumnos y les provocaba, digo, vamos a ver, ¿cómo vives en tu hogar? Digo, no sé si hace mucho o poco que has preguntado a tu padre por qué tiene esa cara, que a lo mejor lleva 4 días con una cara de tristón y quizá haya problemas en el trabajo, pero no le has preguntado y él tampoco se atreve. O tu casa es una mezcla de... ¿Es un hogar o es una mezcla de cajero automático, restaurante y hotel? Hotel, además, con el cartelito Do Not Disturb. Mi habitación es mía en la puerta. Sí, muy de adolescente. No, pero fíjate que en los hogares están... Fíjate que te basta la Biblia, porque tú tienes que ver la revelación y te encuentras que la Iglesia nació en una casa, en un aposento alto. Porque está claro que nació en el Calvario, pero cuando el Espíritu Santo llega con toda la fuerza y saca a evangelizar, es desde el cenáculo, que es un hogar. Y luego, las primeras evangelizaciones, las primeras misas serán en casas. Y las catequesis serán en casas. Entonces llegas y dices, ¿qué hemos perdido? ¿Qué riqueza hemos perdido? O sea, ahora nos vamos a una cafetería a quedar con los amigos cuando los puedes meter en la cocina de tu casa. Y lo que va a evangelizar no son grandes cosas, sino ver cómo os queréis dentro. Oye, ¿y cómo os queréis y cómo tienes organizada la casa? ¿Cómo la tienes? Si la casa es un hogar, recuerdo, no sé si te ha pasado, a mí me pasó, y como tenía confianza, un matrimonio joven que había casado, al cabo de unos meses me invitó a cenar a casa. Y fui contentísimo, cené muy bien, pero cuando me iba digo, no me invitáis más. Y se quedaron sorprendidos. Digo, ¿por qué pasa? ¿No te has sentado bien? ¿Qué tal? Digo, no.
es que me voy con una sensación de que he estado cenando en una exposición de muebles. Eso es. No en un hogar. Justo. Digo, hombre, no digo que tenga que estar sucio, pero que los libros están en su sitio, que no hay un calcetín suelto por en medio, que no hay un hogar de movida, movimiento y todo ¿No está, hay vida? el cojín puesto en tal lugar. Esto es una exposición de muebles, falta vida. Efectivamente. Una de las cosas que dice el libro es que uno tiene que estar con naturalidad en su casa porque vienen a verte a ti, a quién eres tú, no la máscara que tú te has puesto. Y que en realidad lo que la gente se siente cómoda es cuando ve que hay una mancha de tomate en la pared y dices, pues como en mi casa. Y entonces o los juguetes del pequeño por el suelo. Tú piensas en las casas donde tú estuviste cómodo, de verdad, que era el cielo para ti de pequeño, y suelen ser la casa de tu abuela que tiene roto un poco el sofá, que tiene la silla que cojea. O que los juguetes estaban por medio porque tu madre los había recogido y la abuela los había dejado allí. Ahí está el cesto de la ropa que se sale, tienes que saltar por encima. Eso es el cielo. No es un de exposición. Sí, claro sí, que no. sí, sí. Es al revés. Sí, perfecto. Se nos está yendo el tiempo, nos queda muy poquito, pero no sé si tienes algún mensaje que quieras darnos especial o algo que no hayas dicho. Y que tú creas, esto es importante, porque hoy día yo, lo que he vivido, lo que vivo con mis hijos, pues claro, tú tienes ahora 8 hijos, adolescentes y ya creciditos, terminando la adolescencia y algún niño todavía. Y bueno, también tú hablas en redes sociales, utilizas las redes sociales y ellos están en las redes sociales, con lo cual me imagino que ellos han aprendido que sirven para algo más que para estar pendiente de... Eso me dicen que soy influencer, pero yo me río mucho. Influencer. Que soy influencer. No, les sorprende mucho y es muy bueno y muy positivo para ellos ver que la religión y la fe es algo que se vive también en las redes y que tiene tanto atractivo y que la gente le interesa. Es algo muy importante, no es algo de segunda categoría. Y aunque sean chiquitines, luego cuando vas siendo mayor te das cuenta de eso y sobre todo se dan cuenta de la importancia que yo le doy, que es la prioridad número 1. Dios siempre está por encima de todo. Pero vamos, lo que querría dejar es una frase de José Cafaso. San José Cafaso decía, ser santo, serlo mucho y serlo pronto. Y yo le he añadido otra más. Ser santa, serlo mucho, serlo pronto y por encima de mis posibilidades, o sea, de lo que yo piense, de todo lo que se me pueda ocurrir, de mis expectativas. No ponerte límites. ¿Por qué? Porque Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros y yo quiero que lo cumpla. Y Dios sueña lo grande. Y no quieres quedarte corto en ese sueño. Nada, que por mí no sea. Fíjate que el Papa Francisco a los jóvenes, lo primero que les dijo en Lisboa, no seáis... administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Eso es. Y Santa Teresita del Niño Jesús también decía eso. Sí. No podría ponerte estos deseos tan grandes y estos sueños tan grandes si no quisiera. Porque quien sueña y se deja acompañar consigue que los sueños se hagan realidad. No es solamente soñar de noche o dormido, es hacerlo realidad. Y grandes sueños. Porque ¿cuál es el sueño de tuyo y mío y de todos? Ser santo y encontrarnos en la felicidad con Dios. Que Dios sea feliz haciendo lo que desea. Y dejarnos hacer por Él. Eso. Pues Chiti, ha sido un placer estar contigo esta media hora. Igualmente. Un placer que sigamos encontrándonos por las redes, que la Samaritana siga intercediendo por tanta oración que hay en el mundo, que sigas poniendo humor y que esos vídeos con tu hermana de preparación pues los veamos por YouTube y nos sigan formando a todos. Y si no, pues pondremos a alguien ahí que te dé nuevas ilusiones y esperanzas. Y un saludo para toda la familia en casa. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y a ustedes, señoras y señores, buenas noches. Ha sido un placer volver a estar con ustedes en esta 12ª ya temporada, pasados los 300 programas, y todavía iniciándola porque aún no hemos llegado a la Navidad, y la Navidad suele ser un tiempo espléndido para vivir en hogar. Sabemos que el niño se hizo familia, nació en una familia y nos hizo entender el hogar. Pues con este libro, que ojalá lo busquen ustedes, de Chiti Hoyos, pues lo encontremos. Y si no, búsquenla como la Samaritana. Y si no saben dónde encontrar todo esto y se lían y se me ha olvidado, entren en YouTube, que ahí está nuestro programa a partir de mañana mismo. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.